Continuamos con el contenido de ondas, pero en esta clase vamos a trabajarlas a partir de las leyes de la óptica geométrica. Para esto, lo que vamos a hacer es pensar esa luz, esas ondas electromagnéticas que estuvimos viendo en la clase anterior, pero las consideramos con una propagación y trayectoria en línea recta. Esto va a ocurrir solamente si el medio por el cual se está propagando es homogéneo, no atraviesa ningún sector estrecho, que significa que no va a pasar por ningún agujerito, ninguna rendija tan pequeña o de tamaño similar a la longitud de onda de esa misma onda que está pasando, y aparte que no va a pasar cerca de grandes masas que lo puedan atraer con la gravedad, como estrellas o agujeros negros. Entonces, con esas consideraciones sí vamos a tener una línea recta como su trayectoria. Esta luz, cuando empieza a interactuar con distintos cuerpos, se van a dar distintos fenómenos. Entre ellos tenemos el fenómeno de reflexión, el fenómeno de refracción y el fenómeno de absorción. En el caso de la absorción, no la trabajamos en realidad como óptica geométrica, pero sí la nombro como un fenómeno más y vamos a ver de qué se trata. En la reflexión, que es nuestra primera ley, lo que nos indica es que cuando tenemos un rayo de luz que incide sobre una superficie, ese rayo de luz se va a reflejar y tiene unas características principales que va a cumplir. Ese rayo de luz que tenemos acá, que es el rayo incidente, toca, por ejemplo, acá si tenemos un espejo, toca un espejo y sale reflejado. Bueno, este rayo incidente y este rayo reflejado tiene la característica de estar en el mismo plano, ¿sí? Y ese plano es coincidente con la normal de la superficie. Recuerden que la normal es perpendicular a la superficie. Cuando el rayo incide, respecto a esta normal va a tener un ángulo de inclinación. Y cuando el ángulo es reflejado, va a tener un ángulo de inclinación también respecto a el ángulo de reflexión, se lo llama. Estos dos ángulos, lo que nos presenta esta ley es que son exactamente iguales. Entonces, cuando incide un rayo en una superficie, el ángulo de incidencia es exactamente igual al ángulo reflejado respecto a la normal del mismo. En el caso de la refracción, acá es cuando nosotros tenemos un rayo que está moviéndose en un medio, por ejemplo, no sé, en el aire, y después pasa a otro medio, por ejemplo, no sé, el agua. Entonces, ya no se desplaza de la misma manera. Cada uno de estos medios tienen características diferentes y por lo tanto interactúan con la onda de manera diferente. Estuvimos hablando en la clase anterior, vimos que la velocidad con la que se va a desplazar es diferente. Entonces, vamos a ver qué ocurre con el fenómeno de refracción. El fenómeno de refracción también se lo llama ley de Snell. Y lo que nos plantea la ley de Snell es una relación matemática entre el rayo incidente y el rayo refractado. Bueno, cuando la luz se refracta al pasar del medio N1, es como se denomina al medio donde corresponde el rayo incidente, a un medio N2, N2 es el medio del rayo refractado, se cumple la regla o lo que llamamos ley de Snell. Esta nos indica que el seno del ángulo, del ángulo incidente, del rayo incidente, y el seno del refractado, siempre con respecto a la normal, ¿sí? Siempre marcamos a partir de la diferencia del cambio de N1 un medio a N2 otro medio, marcamos la normal, con un ángulo de 90 grados la perpendicular. Entonces, este ángulo y este ángulo tienen una relación. Esa relación constante se lo llama índice de refracción relativo, que sería el valor del medio N2 sobre el valor del medio N1. Estos valores que adquieren cada uno de los medios es un número que son adimensionales, no tienen una unidad que los representa. También
es tanto sea la normal como los dos rayos, el incidente y el refractado, corresponden al mismo plano, y esa ley que acabamos de describir de manera verbal, se escribe matemáticamente así. N1, o sea, el medio 1, por el seno del ángulo incidente es igual a N2, el medio del número 2, por el seno del ángulo refractado. Entonces, con esta ecuación podemos describir cómo es la relación entre este ángulo y este ángulo respecto al medio N1 y al medio N2. Vamos a trabajar con esta ahora en breves. Y respecto a la absorción, ¿sí? Cuando la luz interactúa con un cuerpo, este puede absorber toda esa luz o parte de ella. Acá en el ejemplo que tenemos acá, tenemos un ejemplo estándar con color rojo, con color verde y con color azul, ¿sí? Que absorba toda la luz o parte de ella, o que no absorba nada de luz, lo que significa es que algunas longitudes de onda que no son absorbidas, lo que van a ser reflejadas. Y eso que refleja es lo que nosotros observamos con nuestros ojos y por lo cual determinamos cuál es el color de esa superficie, de ese objeto. Por ejemplo, si recibo la luz blanca, la luz del sol, que sabemos que abarca todas las longitudes de onda en el visible, bueno, si recibimos la luz blanca sobre un pantalón que es de color rojo, significa que todos los rangos de los colores los absorbió, excepto la longitud de onda correspondiente al rojo. Entonces el rojo lo va a reflejar y por eso lo veo, ese pantalón de color rojo. Ahora, ¿qué pasa si absorbe todo y no refleja nada? No reflejó ningún color. Entonces, cuando no refleja ningún color, lo observo, entre comillas, de color negro. No observo colores que esté emitiendo, que esté reflejando ese pantalón. Y sin embargo, por ejemplo, cuando tenemos que refleja absolutamente todos los colores, no absorbe ninguno, bueno, toda la luz, sabemos que la sumatoria de todos los colores del arco iris es blanco, o sea que si lo hago que interactúe, mejor dicho, con color blanco, lo que va a hacer ese pantalón, si refleja todas las luces, nos va a devolver todos esos colores, o sea que nos va a devolver el blanco. Por lo tanto, vamos a ver el color blanco. El fenómeno de absorción no vamos a trabajar, sí, es más conceptual lo que vamos a hacer, sí vamos a estar trabajando, y el de la reflexión también podemos trabajarlo de manera matemática, pero sabemos que los ángulos, este ángulo es exactamente igual a este, así que lo podemos dejar de manera un poco más conceptual, pero sí vamos a trabajar con el de refracción y lo vamos a relacionar con lo visto en la clase anterior. En la clase anterior vimos todo lo que son ondas, las relaciones y las características que tiene cada una de ellas, y establecimos una ecuación principal que representa sus variables, que es que la velocidad con la que se desplaza esa onda se relaciona con la longitud de esa onda y la frecuencia de esa onda. Ok, en base a esta información, ¿sí? Recordamos que si nosotros queremos saber, por ejemplo, para una onda que se está moviendo, no en un medio material, sino que se está moviendo en el vacío, el valor va a corresponder al valor c de velocidad, que c sabemos que es la velocidad de la luz en el vacío, ¿sí? Y eso es un valor completamente estándar. Así que esto tranquilamente esta velocidad b para el medio 1, para el medio 2, también va a cambiar. Si es en el vacío, la llamamos C. Ahora vamos a relacionar estas ideas con las ideas de la refracción. En la refracción yo les dije que había algo que se llamaba índice de refracción y que estaba relacionado con el medio, y les dije que era un valor que es adimensional, que no tiene unidad. Este índice de refracción, este valor que les dije, en realidad corresponde a una relación, a la relación que tiene una onda que se está desplazando en un determinado medio comparado con cómo se mueve esa misma onda en el espacio, o vendría a ser en el vacío. Entonces, la relación entre la velocidad de esa onda en el vacío y en el medio no se establece lo que se llama índice de refracción absoluto,
que es el valor, es un valor numérico que no tiene unidad, al cual se le asocia principalmente el medio por el cual está circulando esa onda. Ahora, este valor absoluto es cuando lo comparamos con el vacío, ¿sí? Cuando tenemos una longitud de onda en el medio de la nada, en el medio del espacio. Pero ¿qué pasa cuando lo tenemos que comparar con otro medio? Por ejemplo, no sé, el agua con el aire, les decía, o por ejemplo, agua con aceite, no sé, o sea, medios diferentes. Bueno, cuando queremos comparar medios diferentes, no estamos hablando del valor de índice de refracción absoluto, sino que estamos hablando del relativo, donde comparamos el valor de uno con respecto al otro. Y cuando hacemos estas comparaciones y sabemos cuál es su índice de refracción absoluto, podemos ver cómo se relacionan esas variables, la variable de la velocidad, por ejemplo, y la variable de la longitud de onda. Para ello lo tenemos acá en el desarrollo, donde establecemos que el índice de refracción relativo es el valor del medio 2 sobre el n del medio 1. Y si sabemos que, por ejemplo, el valor de n2 va a ser la velocidad de la luz sobre la velocidad en el medio 2, que sería esto, y sabemos que en el caso de n1, en el medio 1 va a ser la velocidad de la luz sobre la velocidad en ese medio 1, que sería esto, lo que podemos hacer es ver su relación, quitamos que podemos simplificar, la velocidad de la luz en el vacío y establecemos la relación que hay entre las velocidades. O sea que si yo sé el valor del índice de refracción relativo, puedo saber la relación que hay entre la velocidad 1 y la velocidad 2, la velocidad en un medio y la velocidad en el otro medio. ¿Y puedo hacer exactamente lo mismo? Exactamente lo mismo, pero con las longitudes de onda. Por lo tanto, una manera, acá les dejo como más resumido, una manera de ver cómo se relaciona ese índice de refracción relativo entre ellos, también lo puedo chequear, lo puedo desarrollar con las velocidades y con las longitudes de onda. ¿Por qué se los muestro de esta manera? Porque vamos a hacer ejercicios de ese estilo, ¿sí? Vamos a hacer ejercicios donde tengamos que, por ejemplo, calcular los índices de refracciones absolutos, ¿sí? El índice de refracción absoluto, recuerden que es este, ¿sí? Así que vamos a necesitar datos para calcular y vamos a tener que calcular el relativo. El relativo sería este. Necesitamos saber N1 o N2, o B1, B2, o lambda 1, lambda 2. Vamos a tener que calcular también, por ejemplo, la frecuencia de un rayo, ¿sí? Vamos a aplicar acá ecuaciones de frecuencia, ¿sí? La frecuencia de un rayo, si tenemos, por ejemplo, sus longitudes de onda y sabemos, por ejemplo, los medios, acá tenemos las longitudes de onda y sabemos los medios, o sea que podemos mirar qué pasa con las velocidades de propagación, y también vamos a trabajar con la ley de Snell, donde calculamos el ángulo de refracción y vamos a hacer los gráficos, que sería este, con observando y midiendo bien cuál es el ángulo que hay hasta la normal, este ángulo de acá, y ver qué cálculo nos da para saber cuál es el ángulo que nos da la refracción y dibujarlo siempre a escala. Sí. Con estas tres actividades completamos por lo menos un panorama general, muy general, muy general, de lo que vendrían a ser las leyes principales de la óptica geométrica.